Solo los flojos pasan hambre, el peruano no es flojo, en el Perú no hay hambre. Esa frase que se le achaca, yo no se la critico, porque pienso igual que usted. Solo el ocioso pasa hambre. Que se intente deslizar que el pobre es pobre porque quiere y el hambriento es hambriento porque es flojo, porque quiere. Yo quiero saber finalmente cuántas personas tienen, ¿no es cierto?, la dicha de poder tener tierra que trabajar para cultivar. Y si tienen tierra que trabajar para cultivar, agua para poder cultivar. El hambre es el llamado biológico de la naturaleza hace miles de años, que impulsa al hombre hacia adelante. Cuando el hombre empieza a sentir hambre, empieza a reaccionar, empieza a mejorar las cosas. De repente acá entre colegas todos tenemos un buen almuerzo que nos está esperando en unas horas, pero yo hablarle así a una persona de una olla común, de un cerro, de Pamplona, no podría. Se me cae la cara de vergüenza, señor. No, yo sé que hay frases que han caído mal. Reitero mis disculpas a toda la población que se haya podido sentir ofendida. No, son frases que salen del subconsciente. Y ahora hay una connotación negativa sobre el trabajo infantil, pero nosotros trabajamos felices desde niños en la chacra. Y la frase de mi abuelo, solo los flojos pasan hambre, sin duda, si la decimos a nivel nacional, es terrible. Pero a nosotros internamente nos funcionaba, presidente. Nos funcionaba a salir adelante, a trabajar duro. Y de hecho hemos trabajado duro como familia, impulsados en mucho por el abuelo. Esas frases se nos van quedando en el inconsciente, sin duda, ¿no? Solo los flojos pasan hambre, el peruano no es flojo, en el Perú no hay hambre. Pero ciertamente dicho en una tribuna nacional, suena terrible, suena poco empática, y ahí, sin duda, yo no soy confrontacional, me disculpo con todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas con la frase, pero esa no es la intención. Al final estas frases se vuelven como gritos de guerra cuando uno quiere salir de la pobreza. El hambre es un tema circunstancial, el hambre es el llamado biológico de la naturaleza hace miles de años, que impulsa al hombre hacia adelante. Cuando el hombre empieza a sentir hambre, empieza a reaccionar, empieza a mejorar las cosas. Pero ciertamente hay un sector vulnerable que tiene alta probabilidad de pasar hambre, ¿no? Hay personas en orfandad, hay personas abandonadas, hay personas que por cuestiones de salud no pueden salir a buscarse el pan. Y hay diferentes situaciones que nos hacen ver que en el Perú hay una población vulnerable. Pero ¿qué porcentaje de la población es vulnerable en el Perú? ¿No? O sea, tenemos indicadores oficiales, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la pobreza, 29% de la población en la pobreza, 5% de la población en extrema pobreza. Cuando hablamos de anemia, más del 40% de los niños de 0 a 3 años con anemia. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, más del 50% de la población con inseguridad alimentaria. Pero decir inseguridad alimentaria, señor presidente, no es lo mismo que decir hambre. Uno puede estar en inseguridad alimentaria comiendo sus 3 comidas al día, pero muy tirada para carbohidratos, que son más baratos, no tiene el presupuesto para consumir más proteínas, más frutas, más vegetales, puede consumir sus 3 comidas al día, pero sin duda de pésima calidad. Ese señor está en inseguridad alimentaria. Usted puede comer sus 3 comidas al día, pero en exceso. Puede comerlas en exceso. Así sean comida de calidad, pueden comerla en exceso. Ese señor también está en inseguridad alimentaria. Pero hay otro segmento que no puede llenar el estómago. O sea, come con déficit. Eso sí es hambre. Comer con déficit, comer en menor cantidad de lo requerido, eso es pasar hambre. Y eso técnicamente se llama subalimentación. El mismo informe de la FAO reporta cuál es el porcentaje de gente subalimentada en el Perú, es 7%. 7%. De modo que hay según el informe de la FAO, hay un 7% de peruanos con alta probabilidad de pasar hambre. Y esa cifra sí se acerca al 5% de la población en extrema pobreza. Entonces, cuando dicen el titular del periódico,
17 millones de peruanos pasan hambre, eso no es cierto. El hambre técnicamente está relacionado al dato de subalimentación y eso es el 7% de los peruanos. De modo que es eso, ¿no? Yo sé que hay frases que han caído mal. Reitero mis disculpas a toda la población que se haya podido sentir ofendida, ¿no? Son frases que salen del subconsciente, pero tampoco podemos permitir que se nos diga o se nos presenten titulares como que 17 millones de peruanos pasan hambre, porque eso no lo dice ni el mismo estudio de la FAO y no lo dice ningún otro estudio. El Perú no es un país de hambrientos, el Perú es un país de gente trabajadora, de gente emprendedora que siempre ha podido salir adelante a pesar de todos los problemas, del terrorismo, del cólera, de la hiperinflación, de todos los problemas que ha pasado este país y seguimos ahí. Y lo digo con orgullo, el Perú es un país de gente trabajadora, gente emprendedora, ¿no? Y quizás le suene polémica esta frase, pero no se puede decir Perú potencia mundial cuando solo promuevo asistencialismo. Para ser potencia mundial, apreciado presidente, necesitamos hambre, pero hambre de triunfo, hambre de desarrollo, hambre de salir adelante. Ese es el hambre que necesita el Perú. Esa frase que se le achaca, yo no se la critico, porque pienso igual que usted. Solo el ocioso pasa hambre. El que está dispuesto a sacar adelante su familia y su país, trabaja. Pero lo que queremos es oportunidades de trabajo. Y para generar oportunidades de trabajo en el sistema agrario se necesitan represas, cochas, asegurar el recurso hídrico, riego tecnificado, asistencia técnica, asistencia financiera, algo que lamentablemente los agricultores hace muchísimo tiempo no tenemos. Mostrar la verdad mi indignación, señor presidente, y por su intermedio, porque hemos pasado de una frase vergonzosa, la que creo que el propio señor ministro no ha dejado de reconocer, a otras frases que la verdad dejan para la historia, esperaría yo, anécdotas, sino acciones, porque que se intente deslizar que el pobre es pobre porque quiere y el hambriento es hambriento porque es flojo, porque quiere. Yo quiero saber finalmente cuántas personas tienen, ¿no es cierto?, la dicha de poder tener tierra que trabajar para cultivar, y si tienen tierra que trabajar para cultivar, agua para poder cultivar los alimentos que finalmente consuman. Esto no se trata de flojera. Yo sé que el señor ministro ha tratado de justificar que esto es una frase que dijo su abuelo, es una frase que caló en su subconsciente. Bueno, el ministro no gobierna desde el subconsciente. Creo, colegas, que acá todos estamos conscientes que el ministro tiene que gobernar desde la acción. Y aquí, la verdad, me sorprende el profundo desconocimiento que existe no solamente sobre el tema del hambre, el tema de la desnutrición, el tema de la anemia, el tema, ¿no es cierto?, de la desnutrición, el tema, y todas sus definiciones, que cuando se le provoca, cuando gusta, uno usa la definición técnica de cada uno, ¿no? Y hasta incluso, por su intermedio, señor presidente, el ministro dice, voy a usar las definiciones técnicas de hambre, y al Ministerio de Agricultura no le compete velar por el tema del hambre. Pero cuando se trata, ¿no es cierto?, de no usar definiciones técnicas, ahí sí hay que despacharnos y decir, ¿no es cierto?, que el que pasa hambre flojo, hay que decir que el peruano come contundente, ¿no? Fue otra de las citas que dijo. Entonces yo la verdad estoy un poco impactada porque siento que yo en un espacio con organizaciones sociales, con personas que realmente saben lo que es el hambre, no podría despacharme tan fácilmente. O sea, yo la verdad, de repente acá entre colegas todos tenemos un buen almuerzo que nos está esperando en unas horas, pero yo hablarle así a una persona de una olla común, de un cerro, de Pamplona, no podría. Se me cae la cara de vergüenza, señor presidente, decir algo así. Entonces yo quisiera pasar, hablando de definiciones, también a replantearnos cuál es la definición nueva que el Ministerio de Agricultura toma allá en la ley del año 2020 que modificó al ministerio y que pasó a ser Ministerio